Aplicaciones del álgebra a la geometría. Vamos a buscar la expresión que representa el perímetro de las figuras geométricas que tenemos acá. ¿Qué es perímetro? Perímetro es la suma de la medida de todos sus lados, de los lados de la figura geométrica. La suma de las medidas, de la medida de los lados de una figura geométrica. Bien. ¿Qué tenemos aquí entonces? Aquí tenemos un cuadrado. Entonces el perímetro de ese cuadrado es igual a la suma de la medida. Como es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces decimos que el perímetro es igual a 2x más 2x. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 4 lados, entonces más 2x. ¿De qué otra manera lo podemos escribir? Entonces, recuerden que una suma puede ser, la suma de sumandos iguales se puede expresar como una multiplicación. Entonces, el caso del perímetro del cuadrado sería 4 veces 2x. O sea que el perímetro de ese cuadrado es 4 por 2, 8x. Muy bien. Ese es el perímetro de esa figura geométrica. Siguiente ejercicio. Es la expresión que representa el perímetro de ese cuadrado. Siguiente ejercicio, el perímetro del rectángulo. Entonces, el perímetro del rectángulo. El rectángulo es la figura geométrica que tiene dos lados iguales y paralelos de 2 en 2. Quiere decir que este lado también mide x y que este lado mide 2x. Entonces, el perímetro será x más 2x más x más 2x. Reducimos los términos semejantes, entonces el perímetro será 1 más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6x. Esa es la expresión que representa el perímetro de esa figura geométrica. Ahora el perímetro de este triángulo. Entonces este es un triángulo que es rectángulo y aparte de eso es isósceles. Isósceles quiere decir que tiene dos lados iguales. Pero para nosotros poder hallar el perímetro nos hace falta este lado que corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras para averiguar cuál es la expresión que me representa la hipotenusa. Entonces dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más, como es isósceles, quiere decir que este lado también mide 3x al cuadrado. Entonces continuamos aquí. La hipotenusa de ese triángulo es igual entonces a la raíz cuadrada de 9x a la 2 más 9x a la 2, y entonces tenemos que la hipotenusa es igual 9 y 9, 18, la raíz cuadrada de 18x a la 2. Esa es la hipotenusa. Vamos a simplificar esa expresión, ese radical. Recuerden que todo radical debe ser simplificado. Dice entonces que esto es lo mismo que tener 9 por 2, 18 y x a la 2. Entonces, ¿cuáles son los elementos que salen? 9, la raíz de 9 es 3 y la raíz de x, el 2 se va con el radical, entonces me queda x y me queda raíz de 2. Esa es la expresión que me representa la hipotenusa. Listo, entonces, el perímetro de este triángulo rectángulo isósceles, el perímetro de ese triángulo es igual a 13x más 13x más la hipotenusa que acabamos de encontrarla aquí, 3x
raíz de 2 o raíz de 2 de 3x. Luego entonces la expresión que me representa ese perímetro es igual entonces 3 y 3, 6, 6x más la raíz de 2 por 3x. Vamos a ponerle paréntesis para que no nos vayamos a equivocar. Aquí podríamos nosotros aplicarlo en la factorización. Aquí tenemos el factor común, entonces llegar hasta la máxima, la expresión más sencilla, más simple. Entonces 3x y 3x aquí quiere decir que sería 3x el factor común. Aquí me quedaría 2x más la raíz de 2. Y esa entonces sería la expresión que me representa el perímetro de este triángulo, rectángulo isósceles. Gracias y hasta la próxima.